o sea, la simple carne es carne, sin embargo, el espíritu no. El espíritu es espíritu, o sea, lo que nace verdaderamente del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de lo alto. Y entonces ahí Jesús dice otra cosa muy interesante. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. ¿Ok? Fíjense que aquí Jesús compara el espíritu con el viento y el viento sopla. Y sopla de cualquier manera, no sabes dónde viene, de dónde va, porque en cualquier lugar puede soplar el espíritu, en cualquier lugar puede estar presente. Por eso dice que todo el que nace del espíritu es de esa manera, ¿verdad? Sopla donde quiere, oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, porque en cualquier momento se hace presente. Y Nicodemo se queda todavía más estupefacto, porque entonces le está hablando del nacimiento del espíritu y le está hablando como tal del espíritu que puede estar en cualquier parte. Y no sabes en qué lugar se va a manifestar o de qué momento o de qué modo se va a manifestar. Y ahí Nicodemo en el versículo 9 dice, ¿cómo puede ser esto? Jesús entonces le responde, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas? Vean qué interesante. Hasta ese momento Jesús se había guardado esta frase, aunque Jesús seguramente estaba a punto de decírsela, porque ya en varios momentos Nicodemo está mostrando una prácticamente una falta de sabiduría muy grande si es un maestro de la ley, es un hombre conocedor de las Sagradas Escrituras. Y le dice, tú eres maestro acá en Israel y tú no sabes estas cosas, que es lo elemental, que es lo básico, porque del espíritu se está hablando desde el principio de la creación, no solamente ahora. Y él es un maestro de la ley, un maestro del Antiguo Testamento, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y Jesús entonces ahí es donde le echa en cara diciendo, tú eres maestro de Israel y tú no sabes estas cosas. En verdad, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Y otro aspecto muy importante para darnos cuenta de la manifestación de la Santísima Trinidad. Desde el principio, ustedes se recuerdan cuando yo les hablaba en el Antiguo Testamento que les hablaba que la Santísima Trinidad se había manifestado en muchos momentos y de muchas maneras, solo que nosotros no lo hemos comprendido, no lo hemos entendido. ¿Se recuerdan cuando yo les mostraba aquella pintura, aquel cuadro de Rublev, de aquellos tres ángeles que se presentan a Abraham y se presentan como forasteros y que Abraham se postra en tierra? Y ahí les dije, Abraham no se puede postrar en tierra si no fuera Dios, si no fuera la manifestación de la Santísima Trinidad. Aquí de esta manera también se está manifestando la Santísima Trinidad, pero de un modo implícito, sin que nosotros lo sepamos. A veces pensamos que la manifestación de la Santísima Trinidad es como en el bautismo. Aparece Jesús, viene el Espíritu en forma de paloma y el Padre habla con la voz desde el cielo. Sin embargo, no solamente allí. Aquí también se está manifestando la Santísima Trinidad. Fíjense lo que dice Jesús, versículo 11. En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos. O sea, Jesús está hablando del nosotros, o sea, se está refiriendo a él en plural, lo cual esto es muy raro en un judío. Está hablando de un plural como si fuera más de una persona. Claro, porque es Dios, uno solo, pero en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros hablamos de lo que sabemos. Acuérdense que la manifestación de Dios es manifestación también del Espíritu. Y aquí se está manifestando no solamente el Hijo, se está manifestando el Padre que lo envía y el Espíritu Santo, que es el que sopla. ¿Ven? Ahora,
Jesús habla el plural y dice, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. O sea, ustedes no están aceptando el testimonio de lo que ya se ha visto. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender que hay una manifestación de la Santísima Trinidad muy, pero muy clara, y que nosotros tenemos que ir empezando a entender, porque Jesús, cuando habla, recuérdense que no está solo. Jesús siempre está acompañado del Padre y del Espíritu Santo, porque es un solo Dios, Santísima Trinidad. Y esta es una de las manifestaciones de la Santísima Trinidad. Dice en el versículo 12, siempre estamos en el mismo capítulo 3, capítulo 3 de San Juan. Versículo 12. Si al decirles cosas de la tierra no creen, ustedes no creen, ¿cómo van a creer si les digo cosas del cielo? Ya, Jesús se está dando cuenta de que hay una cierta cerrazón en Nicodemo, que a un cierto punto Nicodemo recibe esta palabra de Yahvé, ¿verdad? Y del Hijo y del Espíritu Santo, pero es una sabiduría tan alta que dice, si hay cosas de la tierra que no conoces, imagínate cómo vas a conocer las del cielo, le dice Jesús. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Recuérdense que siempre Jesús se hace catalogar como el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Y ahora viene una frase que es una de las frases más hermosas de la Biblia. Por lo menos para mí es la más hermosa. Creo que toda la Biblia tiene palabra de Dios, obviamente, y hermosísima. Unas tal vez son un poquito más difíciles de entender, otras son un poquito más fáciles de entender. Unas son muy claras, otras son un poquito más difíciles. Unas son muy importantes y otras son tan importantes como las primeras, pero tal vez un poquito menos que otras. Pero si yo me fuera a quedar con un solo versículo de la Biblia, me quedaría con este. No sé ustedes, cada quien puede escoger su versículo de la Biblia, el versículo de la Biblia que más le impacta, que más le llama la atención. Y si te dijeran, bueno, quédate con un solo versículo que sea el más importante, si tuvieras que quitar todo lo demás y quedarte con el centro, yo me quedaría con este. Para mí ha sido un versículo sumamente fuerte, importante, donde tiene las cosas más grandes del mundo. Fíjense qué es lo que nos dice el versículo 16, Juan 3:16. Apréndenselo porque es uno de los versículos más hermosos y, como les decía, para mí es el versículo más importante de toda la Biblia, aunque claro, la Biblia entera es importante, pero de toda la Biblia, para mí el núcleo y lo más importante es este versículo. Juan 3:16. Juan 3, o sea, capítulo 3, versículo 16, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Vean qué hermoso. Voy a repetirlo de nuevo y escúchenlo para que vean qué sabiduría tan grande tiene. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él.
Y la importancia que tiene este versículo es porque ya desde el principio nos está diciendo de tal manera amó Dios al mundo. Hay otras traducciones que dice tanto amó Dios al mundo. De cualquiera de las traducciones, lo que nos está diciendo esta palabra en español, porque obviamente es escrito en griego, el original en griego nos está diciendo que el amor de Dios es tan grande que no podemos medirlo. No dice cuánto amó Dios al mundo, sino dice de tal manera amó Dios al mundo. Es como para que nos imaginemos el amor de Dios hacia la humanidad. Para que nos imaginemos. En algunas traducciones dice tanto amó Dios al mundo, tanto que imagínatelo, que no lo podemos contar, no podemos decir cuánta cantidad ha sido el amor de Dios al mundo, sino que ha sido tan grande que inclusive la misma Biblia nos está diciendo que no sabe que tanto amó Dios al mundo, o sea, de tal manera amó Dios al mundo. No sabemos cuánto, pero sabemos que es tan grande que no lo podemos casi ni imaginar. Es como cuando tú le estás contando a alguien que le dices, no sé cuánto costó, y dice, ¡buf! Tanto costó que imagínate que, y bueno, ahí haces el cuento. Es cuando tú no tienes palabras para describir algo. Cuando tú dices a alguien, de tal manera, lo hizo que, imagínense, no tenemos palabras para describirlo, por eso usamos esas palabras, de tal manera o tanto. Esa es uno de los estudios bíblicos más profundos en este versículo, cuando empezamos a analizar cuánto podría ser el amor de Dios y nos damos cuenta de que no tiene medida ninguna. Por eso decimos que es infinito. Porque de tal manera o tanto es una unidad de medida que no tiene conteo. No podemos decir es tanto, es X, es 10, es 15, es 40. Fíjense que no dice ni siquiera mucho. O como por ahí los niños que a veces dicen, ¿y cuánto quieres a mamá? Muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto grande? Mucho, mucho. Fíjense que no está diciendo que Dios amó mucho ni muchísimo al mundo. Dice tanto, tanto. Y la justificación de esa palabra tanto está en la continuación del versículo, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y ahí es donde nos damos cuenta de cuánto es el amor de Dios, porque antes no nos está diciendo ninguna medida, no nos está diciendo Dios amó mucho al mundo. Dios amó una cantidad grande al mundo. No nos está diciendo la cantidad, nos está diciendo, imagínate cuánto es el amor de Dios al mundo que entregó a su Hijo único. O sea, prácticamente la segunda parte de la oración nos está justificando el por qué usamos al principio del versículo esa frase, tanto amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que no tenemos una medida. Y como no tenemos una medida, entonces tenemos que imaginárnosla cuando hablamos de la entrega del Hijo. Es cuando tú dices, por ejemplo, tanto amó esa madre a su hijo que fue caminando descalza a buscarlo, ¿no? Entonces, en esa oración entendemos que la segunda parte nos hace entender la primera. O sea, lo que hizo esa madre por ese hijo nos hace entender la primera parte, que es la medida del amor. Entonces, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. O sea, en otras palabras, la Biblia nos está diciendo, fíjense si Dios ha amado tanto al mundo. Imagínense qué gran amor tuvo Dios al mundo que llegó a entregar a su propio Hijo. O sea, ahí nos justificamos el por qué el por qué el escritor bíblico no usó una cantidad, una medida, como puede haber sido en otros versículos, que pueden decir mucho o poco o grande o extra grande o muchísimo. No usa ningún tipo de medida porque el amor de Dios no tiene medida. Ahí es donde está la clave de entender esta frase bíblica. Como no tiene medida el amor de Dios,
Es tan grande, tan grande, tan grande que nosotros no podemos imaginarlo, ni siquiera puede entrar en nuestra cabecita que es tan pequeña, poder entender el amor de Dios. Entonces es infinito, es grande, es eterno. Entonces, fíjense que está diciendo al mundo, no está diciendo a los israelitas, al grupo de Israel, a ninguna tribu que de Judá o de esta o de la otra, o a un grupito de un país o de otro. No, al mundo. O sea, que ese amor de Dios tan grande, tan inmenso, es a un grupo de personas incontable. Hubo un tiempo, no sé si recuerdan los más ancianos, que habían unos crucifijos que colocaban en las paredes. Era un crucifijo que no tiene los brazos extendidos, sino que tiene los brazos así como hacia arriba. No, no estamos diciendo que todos estos tipos de crucifijos sean de la misma tendencia filosófica, pero les voy a explicar para que me entiendan. Nosotros siempre entendemos el crucifijo con los brazos alargados hacia los lados, ¿no? Pero este no, este tiene los brazos así como crucificados hacia arriba, cae el cuerpo, pero las manos no están extendidas hacia los lados, sino que están así. Y ese crucifijo, que no es un crucifijo, como les digo, muy raro, sino que de vez en cuando aparece. Y de hecho se ha colado también en algunas sacristías. Ese crucifijo viene de una tendencia filosófica para entender como que Dios no donó su vida por la humanidad entera, sino por un grupito, por un grupo de personas que son los que simplemente se van a salvar. Y no es realmente uh, la, eh, digamos, la intención de Dios. Su intención fue abrazar a la humanidad. Por eso es que los brazos en la cruz son brazos extendidos, que de hecho en la misa hay un canon muy hermoso, de que de vez en cuando lo usamos para la misa, que dice: cuando sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazaron el signo indeleble de la alianza, que es el signo de la cruz, obviamente. El signo indeleble de la alianza es el signo de la cruz. Sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra, o sea, de manera inmensa. No es como ya les digo ese crucifijo que tenía los brazos así, que ellos decían, bueno, es porque Jesús salvó solamente un grupito, o sea, esos que caen dentro de sus brazos, o sea, los que él abraza. Pero con los brazos así sería un grupito pequeño. No, no nos está hablando de ese grupito así pequeño donde caben sus brazos, sino brazos extendidos, o sea, a lo largo, a un lado y al otro, para abrazar la humanidad entera. Ahí entendemos Juan 3:16 cuando nos dice, al mundo, amó Dios al mundo, no amó solamente a Israel, solamente a sus apóstoles, solamente al creyente, solamente, no, a la humanidad, al mundo. Fíjense qué importancia tiene este versículo porque nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, de tan grande su amor al mundo, o sea, a la humanidad, que dio a su Hijo único, o sea, todo lo que Él era. Porque acuérdense que el Hijo de Dios es Dios también. No pensemos como algunos tal vez piensan, como que el Padre entregó al Hijo, como, o sea, algunos piensan, es el Padre que da al Hijo. No, acuérdense que Dios es uno solo. Y cuando nos está hablando de Dios, entrega a su Hijo único. Es Él mismo que se dona. Fíjense qué interesante y qué teológica esta reflexión cuando nosotros decimos que no es simplemente un envío de otra persona en el sentido que algo diferente. Como que yo, por ejemplo, no sé, para lavarme las manos, no sé, envío a un amigo o a X persona.
como si fuera alguien diferente de mí. No, Dios se entrega a Él mismo. O sea, hay que entender este versículo no como Dios que amó mucho al mundo y que dio a su Hijo como alguien independiente y aparte, como para lavarse las manos y decir, bueno, a ver, yo se los mando para allá y ustedes pues arréglensela. No, Dios amó al mundo que Él mismo se entrega. Acuérdense que estamos hablando del Hijo de Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Dios. Y ya de hecho, el mismo San Juan nos los había dicho en el prólogo. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. O sea, logos, la palabra, el verbo. O sea, Jesús. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, o sea, todo lo que Él es. O sea, se entrega para que todo el que crea en Él, y ojo con esto, porque hay un aspecto muy importante y es el aspecto de la fe. Por eso me gusta tanto este versículo, porque habla de la fe. Nos está hablando de que todo el que crea en Él, o sea, todo aquel que realmente pone su fe, su confianza en Dios, no perezca. Entonces, acuérdense que la Biblia habla de perecer como la condenación eterna. Perecer para la Biblia no es morir, es morir eternamente. ¿Ok? Entonces, el que crea en Él, o sea, todo aquel que tiene fe en Dios, todo aquel que cree en Jesús, no va a perecer, o sea, no va a morir eternamente, sino va a tener vida eterna. Vuelvo a repetir de nuevo este versículo y ahora tratemos de entenderlo con toda la explicación que les he dado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y aquí nosotros podemos entender este versículo como el centro de la Biblia, como yo les decía, porque el centro de la Biblia es el amor de Dios. Es tan grande el amor de Dios que viene a la tierra, mora con nosotros, viene a habitar entre nosotros, se hace hombre por nosotros, no para juzgar al mundo, no para perder al mundo, sino para que todo aquel que crea en Él, o sea, todo aquel que realmente tiene fe en Dios, todo aquel que va a Dios, no va a perecer, no va a morir eternamente, sino que va a tener la vida eterna. Y el versículo 17, Juan 3:17, nos está diciendo lo mismo que el anterior, como en otras palabras. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, no lo ha enviado para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. O sea, para que el mundo se salve por medio de Jesucristo. El que cree en él, o sea, en Jesús, no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ojo con esto porque aquí vuelve de nuevo Juan a tocar el tema de la luz y de la oscuridad, de la luz y de las tinieblas. Para Jesús es muy claro que la luz es la presencia de Dios, que la luz es la gracia y que la tiniebla es esa ausencia de la gracia, esa ausencia de la luz. Entonces nos está diciendo que el juicio está en que vino la luz al mundo. O sea, Jesús nos está diciendo que Él es la luz del mundo y Él ha venido al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aquí es donde nosotros entendemos la importancia de creer en Jesús. Aquel que es la luz, aquel que vino al mundo, viene y se presenta a nosotros como luz del mundo. Pero hay hombres que no amaron
la luz, sino que amaron las tinieblas. Y ahí tenemos el ejemplo de cuando Jesús nace. Hay muchas personas que a pesar de que la luz se manifestó a ellos, amaron más las tinieblas. Y a pesar de que en diversas ocasiones Jesús se manifestó, incluso cuando estuvo perdido en el templo de adolescente, y recordemos también la manifestación de Jesús en el río Jordán. Sin embargo, Jesús se ha dado cuenta que entre su país, entre su tierra, ¿ok? Entre las personas que vivían en su tierra, entre esas personas, él no era reconocido como la luz. Y obviamente esas personas amaron más las tinieblas. Si ustedes van a la Tierra Santa, se van a dar cuenta que la tierra de Jesús está llena de gente que no cree en él. Por una parte hay musulmanes, por otra parte hay judíos. Y un grupo de cristianos también. Un grupo de cristianos pequeño. Un grupito de cristianos. Pero la mayoría es judía. Y los judíos no recibieron la luz, amaron más las tinieblas, porque no aceptaron la venida de Jesús. Dice Jesús, versículo 20, dice, todo esto es un discurso a Nicodemo muy, muy interesante, ¿eh? Y profundo a la vez, porque Nicodemo es un representante de la ley, o sea, un representante de un magistrado, ¿verdad? Un magistrado. Versículo 20, o sea, siempre Juan 3:20. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Después de esto se fue Jesús con sus discípulos al país de Judea, y de allí se estaba con ellos y bautizaba. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua, y la gente acudía y se bautizaba. Pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Se suscitó una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron pues donde Juan y le dijeron, Rabí, maestro, le dicen maestro también a Juan, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él. Juan respondió, nadie puede recibir nada si no se lo ha dado, si no se lo han dado del cielo. Ustedes mismos son testimonios de que yo le dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Y ya pues, esa es mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Me gusta mucho esta frase de Juan. Juan se está comparando como el amigo del novio. Él es el amigo de Jesús. La novia es la iglesia. Y Jesús viene a desposar a la iglesia. Jesús viene a hacer una unión profunda con su iglesia. Juan no se considera centro, o sea, no se considera el importante, no se considera nadie. Él se considera como alguien que está invitado a la boda, como es el amigo del novio, donde el novio es Jesús, la novia es la iglesia, y él tiene que propiciar que ese noviazgo se dé. Por lo tanto, él es un profeta, pero no es el Cristo. Dice, yo se los he dicho claro, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. O sea, él ha tenido esa misión de parte de Dios Padre para preparar el camino al Cristo. Entonces dice, el que tiene a la novia es el novio. O sea, el novio de la iglesia es él, es Cristo. Pero el amigo del novio, y en este caso es Juan, él mismo se está hablando como el amigo del novio, es el que asiste, le oye y se alegra mucho con la voz del novio.
¿ok? Y dice, por eso es que dice que su alegría ha llegado a la plenitud, porque él ve que la gente se está acercando a Jesús, porque su misión es acercar a los demás a Jesús, no ser él el centro, porque él no es Jesús. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Esta es otra frase que a mí me encanta de Juan. Creo que es una de las frases que nosotros, todos los cristianos deberíamos entender esa frase de Juan. Ojalá fuera la frase de todos y cada uno de nosotros cada día. Es necesario que él crezca y yo disminuya. Si nosotros repetimos esa frase constantemente, nos vamos a dar cuenta de una sabiduría muy grande desde el punto de vista espiritual. Todos nosotros, al final, como profetas, como bautizados, como hijos de Dios, tenemos que entender que es necesario que Él crezca, que Jesús crezca, que Jesús reciba la gloria y que nosotros disminuyamos, porque en la presencia de Jesús, nuestra presencia es mínimo, es ínfimo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Muy bien. Vamos entonces al versículo 31. Nos dice, el que viene de arriba está por encima de todo. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. Recuérdense que siempre repite esto Jesús por la poca aceptación que tuvo en su propia tierra. El que acepta su testimonio, o sea, sin embargo, el que lo acepta, la persona que realmente acepta su testimonio, certifica que Dios es veraz, o sea, real, es verídico. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la cólera de Dios permanecerá sobre él. Hemos terminado el capítulo 3. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas, compartamos algunos comentarios, preguntas. Voy a darle la posibilidad de que reactiven sus micrófonos para que dialoguemos un poquito más sobre este capítulo 3 de San Juan. Ya les he dado la autorización para que si quieren pueden reactivar su micrófono y participar. Ah, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. En el versículo 3 nos dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios y no nace de nuevo desde arriba. Y después en el 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo renacer cómo renacer el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al Señor de su madre? Entonces vuelve a decir, después le dice, en verdad les digo, ¿qué podemos entender de esas dos frases? Yo las junté porque en ese pequeño dice dos veces, en verdad, en verdad. Sí, mira, cada vez que Jesús va a dar una frase importante, generalmente usa siempre esa repetición. En verdad te digo. Es como cuando tú le dices a una persona, mira, es cierto lo que te estoy diciendo. Es como para darle importancia. O sea, Jesús usa esta frase para darle importancia a la frase que va a utilizar. Y esta repetición de esto no es porque sea algo, digamos, diferente. Es la misma idea que está subrayada,
pero la ha ampliado más. Al principio Jesús dice, en verdad te digo que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. O sea, nos está diciendo, el que no nazca de Dios no puede entrar en el reino de Dios. Acuérdense que Jesús usa mucho la relación entre carne y espíritu, que luego también lo vamos a ver en la teología de San Pablo, cuando estudiemos a San Pablo. En verdad te digo que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Jesús está diciendo que el que no nace espiritualmente, de nuevo, y aquí obviamente tendríamos que hablar del bautismo, de la conversión, o sea, el nacimiento realmente de lo alto, no puede entrar en el reino de los cielos, o sea, entrar al reino de Dios. Y entonces Nicodemo se va por la tangente diciendo, bueno, pues es imposible, si soy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Y ahí entonces Jesús vuelve a decir, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu. O sea, prácticamente Jesús lo que está explicando lo que dijo anteriormente. Nacer de lo alto es nacer del agua y del espíritu. Aquí obviamente tiene sentido el hecho de que el bautismo, la confirmación, los sacramentos, ese nacer de nuevo en el agua y el espíritu es el que nos da el boleto al reino de los cielos. Por eso es que decimos que el bautismo te hace hereditario del reino de los cielos. Heredas el reino de los cielos por medio del bautismo. ¿Ok? Quiero decir algo más. Muchas Sí. gracias, padre. Yo me doy cuenta que qué importancia es, por ejemplo, nosotros estudiar con una persona, con un maestro como usted, ¿verdad? ¿Qué, qué importancia tiene para nosotros poder entender las escrituras? Que como hay veces nosotros, por ejemplo, podemos leer las palabras, lo que dice que a usted le atrae más, el primero que leyó. Y hay veces nosotros leemos, pero como que nos pasamos de paso, ¿verdad? Claro, Y claro, claro. cuando tenemos un maestro como usted que nos está explicando, es como que se nos abre nos vamos como a otro nivel, que se nos abre como a otro nivel, entonces como que podemos entender mejor. Es Gracias. cierto. Gracias por tu comentario y bueno, por eso hacemos también estos cursos, porque nos damos cuenta de que leer la Biblia simplemente por leerla, pues no tiene sentido. El sentido de leer la Biblia es para poder profundizarla, ¿verdad? Y como tú bien dices, a veces uno pasa leyéndola y pasa por un versículo que tal vez tiene una importancia muy grande, pero no le notas la importancia porque simplemente no lo has estudiado, lo has simplemente leído. Y leer algo no es estudiarlo. Estudiarlo es ir en profundidad a entender el sentido profundo de cada uno de esos versículos y qué importancia, ¿verdad? Tiene no pasar por alto toda la exégesis de cada uno de los versículos para poder uno, entonces ya después, yo sé que después cuando ustedes vayan a leer la Biblia, ya sea en la misma misa, que lean párrafo, ¿verdad? De Juan, este pasaje bíblico, o que lo lean en su casa, o de alguna manera, si aparece en alguna revista y lo están leyendo y tal, o alguien lo lee, o están haciendo una celebración de la palabra y alguien lo lee. Yo sé que ustedes ya lo van a entender de modo diferente. Sí, ya Ya. le vamos a dar más importancia. ¿Verdad? Exacto. Y además te vas a acordar de todo lo que hemos dicho aquí en la clase. Y vas a escuchar el versículo, pero ya no como antes que tú lo escuchabas y simplemente pues lo que escuchabas eran las palabras, ¿verdad? Ya ahora sí vas a entender y decir, wow, me acuerdo de ese versículo, cómo me explicaron la importancia que tiene palabra por palabra, ¿verdad? Qué importancia tiene la medida del amor de Dios y tal. Esas cositas que a veces uno no las considera leyéndolo así simplemente, con una simple lectura, con una lectura estudiada, que esto no lo podemos hacer durante la misa, porque hay personas que dicen, pero a mí me gustaría entender más, es que en la misa, en la homilía, el sacerdote no tiene el tiempo necesario para poder hacer lo que nosotros estamos haciendo acá. No, aparte que no tiene el tiempo, no es tampoco el lugar
para un estudio de Biblia. Acuérdense que la homilía es una, ¿cómo diríamos? Es una explicación espiritual de las escrituras, pero no tiene el sentido de ser una clase de Biblia. Ahora aquí sí, por eso es que tenemos estas clases y bueno, que queremos que vayan profundizando cada vez más en Padre, buenas en noches. los textos. Sí, buenas noches, adelante. En cuanto a esa pregunta justamente de uno tiene que nacer de agua y de espíritu, ¿la iglesia puso los sacramentos en relación a eso o ya los sacramentos se dan justamente desde ese momento, ¿no? Entiendo que lo del agua es el bautizo y el nacer en espíritu yo asumo que es en confirmación. Una Exactamente. relación, ¿desde ahí es que se dan los sacramentos? Sí, mira, los sacramentos salen precisamente en la medida en la cual se fueron dando en la Biblia. Ahora, esta explicación que hay acá, digamos que es un poco la teología de los sacramentos. O sea, la iglesia comenzó a bautizar porque Jesús bautizaba, obviamente. Acuérdense que no es solamente en el bautismo en el Jordán, sino después en los Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles luego bautizaron, cómo Jesús al final del Evangelio les dice, vayan y bauticen a todos los pueblos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y hagan discípulos míos a todos los pueblos, etcétera, etcétera. Esas frases son la teología del sacramento, pero el sacramento como tal aparece. Fíjate que cuando nosotros hablamos del bautismo, en el Nuevo Testamento aparece Juan bautizando. Cuando hablamos de la confirmación, aparece el Espíritu Santo sobre los apóstoles cuando estaban reunidos en Pentecostés. Entonces, cada uno de los sacramentos se fue dando en un momento determinado de la historia de la iglesia. No podemos decir que los sacramentos, ¿verdad?, fueron todos juntos ni nada, sino en cada momento. Y claro que, como tú misma dices, ahora aquí leyéndolo, entendemos la teología de los sacramentos, entendemos la parte, digamos, teológica del por qué se hace el bautismo, del por qué la confirmación, pero los sacramentos están en la Biblia. Incluso algunos que dicen, no, pero no hay en ninguna parte donde dice que se confiesen ni nada de eso. A veces no, sobre todo los protestantes que atacan mucho a la Iglesia Católica por lo de la confesión. Sin embargo, sí, Juan 20:23, no nos vamos a adelantar porque obviamente eso es parte de cuando trabajemos Juan 20:23. Pero si ustedes buscan Juan 20:23, dice muy explícito, desde el 22, Jesús dice, dicho esto, sopló sobre ellos, o sea, Jesús mismo, y les dio el Espíritu. Dice, reciban el Espíritu Santo. Eran los apóstoles que estaban reunidos. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan le quedan retenidos. O sea, desde ese momento ya Jesús está dando el poder a los apóstoles de perdonar los pecados o de retenerlos, en ese sentido de no darle el perdón a algunas personas, obviamente por X motivo. Entonces, cada uno de los sacramentos, todos aparecen en la Sagrada Escritura. Hay unos que aparecen de una manera, hay otros que aparecen de otra manera, pero todos están en la Sagrada Escritura. Y al estudiar la teología de los sacramentos, o sea, la profundización de los sacramentos, vamos a ver muchos versículos, como por ejemplo nacer del agua y del espíritu, y como vamos a ver Padre, muchos pero eso no versículos. lo entendió esto Nicodemo, ¿verdad? No entendió esa parte del hacer del Claro, agua. claro, Nicodemo no le entiende. Nicodemo no le entiende porque Nicodemo es un judío, Nicodemo es un hombre que no comprende a Jesús, lo que Jesús quiere decirle, y obviamente queda como una enseñanza de alguna manera, pero Nicodemo se rehúsa a entender un nuevo nacimiento, que es el nacimiento que viene a traer Jesús, y mucho menos también el bautismo, que obviamente los judíos no lo practicaban. Ujú. Muy bien. Gracias, Padre. Gracias a ti por la pregunta. Muy bien, vamos adelante entonces. Capítulo 4 de San Juan.
Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. ¿Ok? No, se está trasladando Jesús de Judea a Galilea. ¿Verdad? Son regiones bastante cerca, pero son dos regiones diferentes. O sea, abandonó Judea, va a Galilea, que Galilea es más bien el lugar donde él se crió. Recuérdense siempre que Galilea está Caná de Galilea, acuérdense las fotos que les enseñé, también está el lugar de Nazaret, obviamente, donde Jesús no nació allí, pero digamos se crió, creció allí. Entonces va a Galilea, que es la tierra suya. Tenía que pasar por Samaria o Samaria. Se puede pronunciar de las dos maneras. Hay gente que a veces dice, padre, ¿cómo se pronuncia Samaria, Samaria? Bueno, depende. Hay diferentes maneras de pronunciarla, Samaria o Samaria. Entonces pasa por esa región, ¿verdad? Región samaritana. Y llega a una ciudad llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Ok? Recuérdense Jacob, con 12 hijos. ¿Ok? Jacob es el mismo Israel, 12 hijos. Uno de los 12 era José. Se recuerden que fue vendido por sus hermanos y luego en Egipto, etcétera, etcétera. Todo lo que se recuerdan del Antiguo Testamento, lo que hayan leído. Bueno, cerca de esa heredad de Jacob a José, pasa por allí. Y allí estaba el pozo de Jacob. ¿Ok? Un pozo ya bastante antiguo, llamado el pozo de Jacob, donde personas iban a buscar agua. Jesús, como se había fatigado en el camino, estaba sentado junto al pozo, estaba cansado. Recuérdense que todos lo hacían caminando y eran distancias muy largas. A veces había que caminar semanas y semanas para poder trasladarse de un lugar a otro. Era alrededor de la hora sexta. ¿Se recuerdan la hora sexta? Bueno, yo les explico. Es muy importante esto. Y después cuando hablemos de la liturgia de las horas, vamos a poder entender las oraciones, cómo se hacen, ¿verdad? Cómo la iglesia las hace en proporción a lo que son las horas. La hora sexta no son las 6, como algunos piensan, que dicen, es sexta, viene de 6. No, la hora sexta en realidad son las 12 del mediodía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuérdense que empezaban a contar las horas diferente a como nosotros la contamos. Nosotros empezamos a contarla desde las 12 de la noche y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10 de la mañana, 11, 12 del mediodía. No, ellos no contaban así. Ellos contaban alrededor de las 6 de la mañana, era hora cero. O sea, ahí empezaban a contar las horas, ¿verdad? A las 6 de la mañana. Entonces, a partir de las 6, ellos decían 1, 2, 3. ¿Ok? La hora tercia, que sería la tercera hora, para ellos es las 9 de la mañana, porque empiezan a contar de las 6. ¿Ok? 6, 7, 8, 9. Entonces, a las 9 era la hora tercera, la tercia. Porque acuérdense que a las 6 de la mañana es como la hora cero. ¿Ok? Se los explico esto porque esto les va a servir a ustedes para entender la iglesia como hora, porque la iglesia ora en esos momentos, a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3 de la tarde, 6 de la tarde. ¿Ok? Tiene todos esos horarios para orar, cada 3 horas. Entonces, cuando hablamos de la hora tercia, ¿ok? La hora tercia sería la tercera hora. Si empezamos a contar desde las 6 de la mañana, las 7 es la primera, las 8 es la segunda, las 9 es la tercera. Entonces la hora tercia, ¿ok? Las 9. Después, las 10 es la cuarta, ¿ok? Las 11 es la quinta y la sexta sería las 12 del mediodía, ¿ok? A partir de las 6 de la mañana, si contamos 6 horas, a las 12 del mediodía es la hora sexta. Entonces no es a las 6, sino que está hablando de las 12 del mediodía. Obviamente, entendemos que a las 12 del mediodía es una hora caliente, es una hora donde hay mucho sol, donde la persona se fatiga más y bueno, pues se descansa. Esa es la hora sexta.
¿Ok? Recuérdense cuando, bueno, vamos a seguir contando porque después les voy a hablar sobre eso. La hora sexta, entonces las 12. La hora séptima sería la 1 de la tarde. La hora octava serían las 2 de la tarde. Y la hora novena es las 3 de la tarde, que le llamaban la hora novena o la hora de nona. O sea, nona viene de novena, ¿ok? Es la hora 9, la novena hora. Y si ustedes recuerdan en el Evangelio, el evangelista nos dice que Jesús murió a la hora de nona, o sea, a las 3 de la tarde, ¿ok? Porque era la hora novena, empezando desde las 6 de la mañana, contamos 9 horas, son las 3 de la tarde. Entonces, la hora de nona es a las 3 de la tarde, que fue la hora que murió Jesús. De hecho, si ustedes escuchan el Evangelio, y esto también es otra cosa que me gusta enseñarles para que ustedes aprendan, cuando ustedes vayan a escuchar, ahora, ¿verdad? Que nos acercamos a la Semana Santa y leemos el Evangelio de la Pasión, vamos a escuchar que se habla de Jesús, la muerte a la hora de nona. Murió Jesús, etcétera. Era la hora de nona, lo van a escuchar en el Evangelio. Y ya ustedes van a decir, y ahora entiendo por qué dicen la hora de nona. Porque los judíos empezaban a contar desde las 6 de la mañana, que es la hora que sale el sol. Entonces, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 y las 3 sería la hora de nona. Por eso es que las 3 de la tarde es también la hora de la misericordia, donde se reza el rosario de la misericordia en conmemoración de la muerte de Jesús. ¿Ok? Entonces, he hecho todo este preámbulo para poder explicarles por qué me dice Juan capítulo 4, versículo 6, que Jesús se acercó a este pozo y era alrededor de la hora sexta, porque hay gente que dice, ¿la sexta cuál será? ¿Serán como las 6 de la tarde? No, la hora sexta son las 12 del mediodía para nosotros, o sea, lo que nosotros entendemos como las 12 del mediodía, que para a ellos la llamaban la hora sexta. Obviamente ellos calculaban las horas de un modo diferente, porque ellos no calculaban como ahora nosotros la calculamos a partir de las 12 de la noche, sino que empezaban a contar desde que salía el sol. Para ellos esa era la hora cero y empezaban la primera hora, la segunda, la tercera. Entonces la tercera la llamaban tercia, ¿ok? La tercia, que es la tercera, ¿ok? Después cuarta, quinta, la sexta, la hora sexta. Séptima, octava y la novena, que es la nona, ¿ok? De nona. Entonces era más o menos alrededor del mediodía. Jesús cansado, fatigado, se sienta al lado de este pozo, el pozo que obviamente para los judíos es importante porque recuérdense que Jacob es Israel, ¿ok? Y Israel recibe prácticamente del padre Abraham, pues la tierra, ¿ya? Y hacen este pozo llamado el pozo de Jacob, al cual Jesús se acerca. Llega entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Está cansado, Jesús viene caminando, no tiene con qué sacar agua del pozo, obviamente, no tiene dónde ni siquiera beber agua, y le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida y le dice a la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Vean qué importancia tiene esta frase de la samaritana. ¿Por qué? Porque tiene tres cosas interesantes, tres cosas importantes en este caso. Antes que nada, Jesús es un judío, ¿ok? Estamos hablando de una religión que hasta cierto punto es muy cerrada. Claro, para Jesús no, pero ella lo ve como un judío a él. Y entonces ella entiende que Jesús también pertenece a ese círculo de judíos cerrados, que no les gustaba hablar con los extranjeros y que no quiere relacionarse con extranjeros. Entonces ella se asombra y dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer, antes que nada, y samaritana?
¿Ok? Entonces, hay tres cosas importantes aquí. Ella es mujer. O sea, ya de por sí el judío no se va a relacionar con una mujer, no le va a pedir de beber a una mujer por ningún motivo, porque podía pensarse mal, ¿verdad? Y porque no era permitido para los judíos hablar con una mujer, mucho menos samaritana extranjera. ¿Ok? Tres cosas importantes. Es una mujer extranjera, pero es una mujer samaritana que no se tratan con los judíos. ¿Ok? Jesús le responde, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Vean cómo Jesús, cómo le cambia las reglas al juego, como que Jesús le da el giro, ¿ya? Y entonces Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras verdaderamente a Dios, tú serías la que me pedirías a mí de beber, ¿verdad? El agua viva. Porque Jesús es el que tiene el agua viva. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. Estás pasando por acá, no tienes ni siquiera con qué sacarla. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Le dice ella. ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron sus hijos y sus ganados? Y Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Claro, es una agua material. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Fíjense que la samaritana, qué interesante, es diferente a Nicodemo. Nicodemo no sabemos qué pasó con él, cómo habrá terminado. Jesús termina su coloquio hablando sobre el nacimiento de nuevo, pero no sabemos qué responde Nicodemo. Pero la samaritana sí sabemos, porque aquí en el versículo 15 nos dice la samaritana, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Fíjense qué fe tan grande tiene la samaritana, que a pesar de no haber comprendido lo que estaba diciendo Jesús, ella cree. Ella no le está diciendo a Jesús, no, tú estás hablando de esto y de tal. No, ella cree. Ella le dice, dame de esa agua, dame de esa agua, para que yo no tenga más nunca sed. Versículo 16, él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Es un rejuego porque Jesús ya sabe todo, pero él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Es lo normal, porque está hablando con una mujer. Se entiende que él tiene que hablar también con el esposo de ella. Pero responde la mujer, yo no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. El Señor le dice, la mujer le dice, Señor, veo que eres un profeta. Es un profeta porque le adivinó. Obviamente la historia la conoce muy bien Jesús, como la palma de su mano. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Le dice a la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo. Y entonces ahí donde Jesús, fíjense que Jesús se revela completamente a la samaritana y le dice, yo soy el que te está hablando. Y en eso llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo quién es o por qué hablas con ella, ¿verdad? O qué hablas con ella. La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él.
Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no saben. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrán traído algo de comer? Y Jesús le dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, el que ha enviado, llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y vean los campos que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge el fruto para la vida eterna. De modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro es el segador. Yo les he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros aprovechan de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Ven lo interesante que hace Jesús referencia a la siembra y a la siega? En esto Jesús es muy claro. Jesús está diciendo, ustedes van a cegar algo que no han sembrado. Porque el sembrador es él. Él está sembrando la fe en los corazones. Y lo que van a hacer sus discípulos es simplemente cegar, o sea, recoger lo que ya anteriormente Jesús ha sembrado. Vean qué interesante. Dice, ustedes dicen 4 meses más y llega la siega. Y Jesús dice, alcen los ojos, vean los campos que blanquean ya para la siega. O sea, le está diciendo, ya están los campos preparados para recoger el fruto de la fe. O sea, cegar quiere decir recoger el fruto, ¿eh? Recuerden eso. La siembra, primero se siembra y luego viene la siega, o sea, viene la recolección del fruto. Entonces Jesús dice, ya está, ¿verdad? Ya los campos blanquean, o sea, ya se puede recoger, porque Él ha sido el sembrador, Él sembró la fe en los corazones, primero con la samaritana, luego ella hacia los otros que creyeron, y a los discípulos les da solamente la tarea de la recolección, o sea, de cegar. Cuando llegaron donde él, los samaritanos les rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras, y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído, y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Vean qué importancia tiene haber ido Jesús a lugares que no son judíos, porque es donde más se sembró la fe. Más allá de que Jesús haya vivido la mayor parte de su tiempo en Galilea, o sea, en Israel, esta región que no es de Israel, que es completamente diferente, que no es judía, la región, es una región donde se ve más la fe. Por eso es que el mismo Jesús dice, no hay profeta, o sea, nadie es profeta en su propia tierra. Que Jesús ha sido más profeta fuera de Israel que dentro de él. Jesús mismo había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó pues a Galilea, los galileos le recibieron con un buen recibimiento porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante las fiestas, pues también ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue donde él y les rogaba que bajase a curar a su hijo, porque se iba a morir. Entonces Jesús le dijo, si no ven señales y prodigios, no van a creer. Y el funcionario le dijo, Señor, baja antes de que muera mi hijo. Y Jesús le dijo, vete, que tu hijo vive. Creyó el hombre en la palabra de Jesús, en lo que le había dicho Jesús, y se puso en camino. Vean la fe de este hombre. Que Jesús, cuando hace milagros, los hace basados en la fe de la persona. Jesús no violenta a las personas. Si tú no crees en lo que vas a recibir, al final no lo vas a recibir realmente. O sea, tú vas a recibir algo porque tú realmente crees. O sea, el preámbulo de todo, la primera parte, el inicio de todo está en la fe. Creer
Este hombre creyó, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Cualquiera le hubiese dicho, no juegues con eso, mi hijo está muerto. Y sin embargo, él no. Vean qué es lo que hace este funcionario de Cafarnaúm. Acuérdense que Cafarnaúm es la sinagoga. Se recuerdan que se las presenté, que bueno, ya lo que quedan son prácticamente piedras nada más. Pero Cafarnaúm es esa sinagoga que es muy cerca del lago donde Jesús estaba muchísimo tiempo, porque de hecho ahí es donde llamó a los discípulos, especialmente Pedro, Juan, Santiago, los pescadores que pescaban en el lago, que tenían la sinagoga al lado, prácticamente al lado de la casa de Pedro estaba la sinagoga. Bueno, un funcionario de esa sinagoga de Cafarnaúm cree en Jesús. Dice, creyó el hombre en la palabra de Jesús. Fíjense que la fe no puede ser evidencia. La fe tiene que ser, ni tampoco puede ser una certeza. La fe tiene que ser realmente ciega. Jesús te está hablando, Jesús te está diciendo, Él vive. Tienes que creerlo. Entonces, como Él creyó, se dio el milagro, que en este caso es una resurrección, porque Él creyó en la palabra de lo que Jesús le había dicho. Se puso en camino. Cuando bajaba, le salieron al encuentro sus siervos y le dijeron que tu hijo vive. Él les preguntó entonces, ¿a qué hora se había sentido bien el niño? ¿A qué hora empezó el niño a mejorar? Y ellos le dijeron, a la hora séptima. Recuérdense lo que les enseñé anteriormente, ¿no? ¿Cuál sería la hora séptima? Si la hora sexta es las 12 del mediodía, estamos hablando de la 1 de la tarde. ¿Okay? La séptima. Que recuérdense que la octava serían las 2 de la tarde y la hora nona, que es la novena, las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces le están diciendo, ayer a la hora séptima, o sea, ayer a la 1 de la tarde, le dejó la fiebre. Recuérdense que está hablando de ayer porque él regresa al día siguiente. Acuérdense que hay mucho espacio de tiempo entre un lugar y otro, porque van caminando de una ciudad a otra, no es como hoy. Hoy podríamos decir, pero ¿cómo es que este hombre llega al día siguiente? Si habló con Jesús ahora, puede haber llegado a su casa en 1 hora, 2 horas. Ahora sí, pero el tiempo de Jesús no. En el tiempo de Jesús este hombre se pasó un día de camino, o prácticamente casi un día, porque ve a Jesús un día y al día siguiente él llega a su casa. Él estaba hablando con Jesús a la 1 de la tarde, ¿verdad? A la hora séptima, que es la 1 de la tarde. Y a esa hora empezó el niño a ponerse bien. Pero él llega al día siguiente, porque obviamente las distancias son largas. Pero fíjense el sacrificio que hace ese hombre, la fe tan grande que hace ese hombre que va caminando por lo menos un día de camino, por lo menos un día de camino de una ciudad a otra y luego regresa. El padre comprobó que era la misma hora en que había dicho Jesús, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Esta nueva señal, la segunda, la realizó Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. ¿Okay? Vean también ese hermoso capítulo 4 de San Juan. Yo siempre me gusta catalogar los capítulos, ¿verdad? Por los sucesos. Capítulo 1 de San Juan, el prólogo. Se recuerdan que lo analizamos. Capítulo 2 de San Juan son las bodas de Caná, o sea, el milagro que hace Jesús por intercesión de su madre, la Virgen María. Capítulo número 3, Nicodemo. ¿Ok? El bautismo, nacer de nuevo. Capítulo 4, la samaritana. La samaritana, que también está junto en ese capítulo, la curación o la resurrección del hijo del funcionario de Cafarnaúm. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a recordar así los capítulos por algún aspecto importante. Bien, vamos a dar espacio ahora para si tienen alguna pregunta, algún comentario. Pero tengo algunos en el chat. Okay, voy a ir al chat para repasar y después les doy la oportunidad a los que quieran hacer alguna pregunta. Padre, tengo una duda. Sé que la palabra donde dice el Hijo del Hombre se refiere al Hijo de Dios,
me gustaría si pudiera profundizar un poquito más al respecto. Mira, la palabra hijo del hombre que dice Jesús es porque él es Dios hecho hombre. Cuando Jesús dice hijo del hombre, quiere decir que es carne, ¿ok? Recuérdense que Dios es espíritu, Jesús es espíritu desde el principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, de ellos tres, el único que se hace hombre es Jesús, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando él dice hijo del hombre, es porque es hombre. Cuando dice hijo de hombre, porque hombre igual que nosotros, ¿verdad? En todo menos en el pecado, comparte todo, sufrimiento, carne, todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Entonces, cuando Jesús insiste en que es hijo de Dios, también nos dice que es hijo del hombre. ¿Para qué? Para hacernos entender su doble naturaleza. Jesús no tiene una sola naturaleza, Jesús tiene doble naturaleza, una naturaleza humana, naturaleza divina. O sea, en el credo lo decimos, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ahí corresponde a verdadero hombre, cuando Jesús insiste diciendo el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ¿ok? Para decirnos es Dios hecho hombre, ¿ok? Ahí es donde dice, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una mirada tuya bastará para sanar. Es otro de los no es exactamente en este evangelio, no es el evangelio de San Juan. Vamos a buscar el texto exacto, pero sí, lo que dice exactamente es un aspecto bíblico muy importante, que de hecho lo decimos siempre en la misa cuando, ¿verdad? Antes de comulgar. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este caso, Jesús no va a la casa, ¿verdad? En el funcionario de Cafarnaúm, ¿verdad? Pero vamos a buscarlo, el texto, que es un texto también muy importante, pero una palabra tuya bastará para sanarme, que lo encontramos exactamente en San Mateo 8. Podemos buscarlo en San Mateo 8. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es Mateo 8 del 5 al 11. Si ustedes gustan, pueden buscar este texto. Claro, Juan, acuérdense que los sinópticos son un poquito más específicos. O sea, Mateo, Marcos y Lucas son más específicos a la hora de narrar lo que va sucediendo. En el caso de Juan, no, acuérdense que Juan es un poquito más poético. Juan evade muchos aspectos que son, digamos, de alguna manera más espirituales y tal. Entonces, evade aspectos que no son tan importantes. Entonces va solamente al centro, ¿verdad? Del mensaje. En el caso de Mateo 8, del 5 al 11, nos está hablando que en Cafarnaúm, o sea, allí en el lugar, aquí está hablando de una distancia muy grande de Cafarnaúm. Recuérdense que este funcionario tiene que regresar a su casa y regresa al día siguiente, que le dice, mira, tu hijo se quedó bien a la 1 de la tarde del día anterior, a la hora séptima. Acá no, acá estamos hablando en Cafarnaúm, un centurión que se le acerca a Jesús y le dice, Señor, mi criado está en casa, acostado con parálisis. Acá no, en Juan nos está hablando de la curación, una curación diferente, que bueno, no es una curación, es una resurrección del hijo del funcionario de la sinagoga de Cafarnaúm. Aquí no, aquí está hablando de que en Cafarnaúm hay un centurión que se le acerca a Jesús y le dice que su criado está acostado con parálisis y sufre terriblemente. Y Jesús le dice, yo iré a sanarlo. Y el centurión le dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero si tú dices una palabra, mi criado quedará sano. También yo tengo un supervisor y soldados al cual le doy órdenes. Si le digo a este que vaya, va, y a otro que venga, viene.
a mi sirviente que haga esto y lo hace. Y al oírlo, Jesús se admiró de su fe. ¿Por qué? Porque él está diciendo, maestro, si tú lo ordenas, va a suceder. Porque él dice, yo tengo criados y yo los ordeno. Y cuando yo les digo, hagan esto, ellos lo hacen. Entonces, tú que eres el maestro, tú que es el que puede, si ordenas la salud para alguien, obviamente se va a sanar. Y ahí es donde entonces Jesús se admira de la fe de este hombre y les aseguro, no he encontrado una fe en un israelita, una fe tan grande en ningún israelita. Porque obviamente, acuérdense que aquí está hablando de un israelita, o sea, un judío, ¿ok? Y les digo, muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. De ahí aquí entonces nos habla un poquito de la fe fuera del pueblo de Israel. Pero sí, muy bueno el comentario. Para la próxima clase vamos a continuar entonces, bueno, no voy a entrar porque ya no nos queda tiempo, al capítulo 5 de San Juan, que también es un capítulo muy importante, también de curaciones, también de sanaciones, pero voy a tratar de que me dé tiempo para en la próxima clase también trabajar todo el capítulo 6 de San Juan, que es hermosísimo, hermosísimo, porque recuérdense que el capítulo 6 de San Juan, y eso siempre se lo recordarán, como yo les dije que el tercero de San Juan es Nicodemo, que el cuarto es la Samaritana, se van a encontrar siempre, 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 Juan 6 es el pan de la vida. Ahí es donde Jesús habla, donde multiplica los panes, donde Jesús nos habla de la Eucaristía, ¿verdad? Y es el versículo eucarístico por excelencia. Juan, no el versículo, el capítulo, porque es un capítulo entero, capítulo 6 de San Juan. Eso se lo van a recordar siempre. Recuérdense, primero es el prólogo, segundo, María, o sea, bodas de Caná, intercesión, ¿ok? Capítulo 3, Nicodemo. Capítulo 4, la Samaritana. Capítulo 5, hay diferentes curaciones. Y el capítulo 6 es el capítulo de la Eucaristía, ¿ok? Si se lo aprenden así, se recordarán muchos capítulos que son importantes de San Juan. Como el 8 es la adúltera, que lo vamos a ver también más adelante. Vamos a ver si en la próxima clase me da tiempo a ver el capítulo 5 y el 6, que son capítulos muy, muy importantes. Y bueno, si logramos avanzar también, no creo que me dé tiempo hasta el 8, pero recuérdense también que el 8 siempre es la adúltera. Cada capítulo en San Juan tiene un aspecto muy, muy importante que vamos a recordar siempre. Bueno, voy a darles la bendición porque ya lo que nos quedan son menos de 10 minutos para terminar y vamos a dar